Lo habíamos anticipado. ¿Qué fue de? Que fue de, bueno, un personaje con el cual queremos hablar ahora, autoridad de la República, que además me imagino que algo tiene que decir respecto a estos días de la transición que se está realizando entre un gobierno y otro, en días que han sido bien movidos para la derecha, y queremos saber justamente desde qué lugar se va a plantar él durante el próximo gobierno. 4 años todavía les quedan por delante como senador, en ese entonces electo, el único senador electo del Partido Republicano, después pasó al Partido Social Cristiano, hoy independiente. Queremos conversar con Rojo Edwards, senador por la región metropolitana. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, tanto tiempo sin conversar con usted. Hola, senador. ¿Apareció? Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Matías. Sí, hace tiempo que no me invitaban. A mí me encanta venir para acá, así que espero que me inviten más seguido en el 2026. Vamos, es uno de los deseos de Año Nuevo, senador. Feliz año. Oiga, senador, quería partir actualizando, a propósito que había pasado un tiempo desde la última vez que habíamos conversado, su situación militancia política hoy en día. Sabemos que usted tuvo un desencuentro con el Partido Social Cristiano a mediados del año pasado, y estaba la última vez que escuchamos formando un nuevo partido. Quería preguntarle si eso sigue así y desde dónde se para hoy en día Rojo Edwards. Primero sí, efectivamente, estamos haciendo un partido que se llama Partido Libertad. Tenemos una plataforma, por supuesto, defensa de la libertad, defensa de la república, defensa de la integridad territorial, ya que estábamos hablando de la embajadora en Nueva Zelanda, la defensa de la familia, y esperamos que podamos reunir las firmas y tener un partido que efectivamente apoye principalmente a un gobierno que defienda la libertad, como espero que sea el gobierno de José Antonio Kast. Senador, ¿cuáles son en caso de lograr las firmas y de hacer realidad el Partido Libertad, qué sería aquello que lo distingue de un partido como el Libertario o el Republicano? Bueno, hay muchas similitudes, por cierto, porque el partido, ustedes saben, yo fui senador, fui senador electo republicano. Sí, claro. Y por lo tanto hay muchas cosas que nos unen. De hecho, la gran mayoría de los militantes del Partido Libertad vienen de una trayectoria desde el Partido Republicano, nos incorporamos en conjunto al Partido Social Cristiano y ahora estamos haciendo el Partido Libertad. Por lo tanto, hay muchas similitudes. Vamos a ir viendo cómo se va planteando el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno del presidente Kast, y ahí probablemente vayan saliendo algunas diferencias como las tuvimos en el segundo proceso constituyente. Ese es el proceso constituyente que hace que este grupo se salga, digamos, o sea, el segundo proceso constituyente es que el que se hace que este grupo se salga por algunas diferencias que se plantearon dentro de esa propuesta constitucional. Podemos revisarlas en detalle, pero yo creo que más que hoy día ver las diferencias, nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, al gobierno de José Antonio Kast, así que vamos a apoyar en todo lo que podamos. Pero déjeme insistir un poquito en eso, senador, no por ser majadera, pero se entiende que uno crea un colectivo, un partido, porque tiene una cierta visión, no tiene por qué ser completamente original. Quien está para ideas tan originales, obviamente hay puntos en común y ciertamente se entiende que haya puntos en común con el mundo que usted dejó atrás y que las personas que lo acompañan en esta aventura sean personas más o menos de ese mundo. Pero cuando me dice que en realidad hay muchas cosas que los unen y que las diferencias se verán en el camino, es como que está buscando la diferencia y si no las encuentro ahora ya las voy a pillar. No, pero lo que pasa es que la pregunta llega en un momento difícil, Paola, porque la verdad que hoy día empezar a diferenciarnos con un gobierno que va entrando es una tarea difícil. Yo esas definiciones ideológicas las hemos dado en todas partes y las dimos cuando nos salimos por el tema del segundo proceso constituyente. Le voy a dar un ejemplo para que sepa cuál fue una de las cosas que nos hizo salir, ¿no? Que en el segundo proceso constituyente se permitía que todos los derechos y deberes que estaban garantizados en la Constitución, o sea, lo que garantiza la libertad, los derechos que están en la Constitución, ¿no es cierto?, y las libertades que están defendidas en la Constitución, se modificaran o se restringieran por ley simple, y por lo tanto la Constitución para nosotros perdía sentido. Bien, pongo ese ejemplo porque es un ejemplo antiguo y que yo creo que efectivamente con el Partido Republicano, con el Partido Nacional Libertario, con Chile vamos a tener muchas similitudes. Pero la pregunta me llega en un momento un poco más difícil porque nosotros queremos que le vaya bien a un gobierno del presidente electo José Antonio Kast, y por eso hemos hecho ver algunas preocupaciones, como por ejemplo la nominación de Michelle Bachelet a la ONU, que a nuestro juicio podría perfectamente terminar siendo un elemento que haga que se quiebre este nuevo clivaje del 60% que está apoyando a la oposición, porque dentro del mundo republicano, del nacional libertario y del mundo de libertad, Bachelet y las reformas de Bachelet son las que aceleraron el declive institucional y económico de Chile en el año 2013. Me refiero a la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma educacional. Por lo tanto,
no es baladí simplemente llegar y apoyar a Michelle Bachelet. Por eso estoy haciendo ver la dificultad de esa decisión y por eso no hemos pedido a Michelle Bachelet que ella retire su candidatura más que exigirle al presidente electo que tenga que pronunciarse. Ahora, si el presidente electo se pronuncia a favor de esto a partir del 11 de marzo, con los reparos que pueda tener, con el tema de limitar, por ejemplo, el financiamiento, etcétera, ¿por usted lo consideraría una línea roja, es decir, separaría desde un sector distinto al del actual presidente? No, no es un problema de línea roja, no, porque por supuesto que tendrá que verlo el presidente. El problema es que, a mi juicio, terminaría o quebraría la tribu o el clivaje que se ha formado. Yo no creo, por ejemplo, que el Partido Nacional Libertario se quede en un gobierno de José Antonio Kast que apoya a Michelle Bachelet. Por lo tanto, vamos a tener diputados, parlamentarios que van a estar en contra y capaz que se salgan del gobierno. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora, y estamos haciendo nosotros Libertad, es advertir que esta no es una decisión tan simple, porque va a la raíz simbólica de la cosa. Usted no puede decir que defiende la libertad y estar apoyando a una persona que es amiga de Fidel Castro, que admira que cuando se encargó de los derechos humanos hubo que pedirle, suplicarle por años que vaya a Venezuela, o que defiende el muro de Berlín. Son cosas que están tan lejos de la defensa de la libertad que es muy difícil hacerlo. Sí, voy a dejar el comentario sobre mi persona, porque esto no es personal, senadora. El muro de Berlín. Oiga, no, me llama la atención la advertencia que usted hace sobre lo que haría eventualmente el Partido Libertario. Usted dice, no, es que yo creo que si apoyan a Bachelet, los libertarios se salen del gobierno. ¿Está usted en posición de hacer advertencias respecto de lo que haría o no haría el partido que No, por supuesto que no, es una opinión de lejos. Lo que yo sí le digo, y que sí le puedo garantizar como expresidente del Partido Republicano, yo fui presidente del Partido Republicano, que la narrativa o el relato sobre el cual se construye el Partido Republicano incluye una parte muy importante, que es el declive que se produce con las reformas socialistas de Bachelet en Chile. Y eso está absolutamente justificado en todos los datos que salen en Chile. Chile se frenó económicamente, los salarios se estancaron, la educación se estancó, senador, el de vivienda se fue para arriba. Déjeme pararlo un segundito porque uno entiende y uno podría incluso confirmar con números que hay cosas que no estuvieron bien hechas en ese gobierno y los números lo respaldan. Yo creo que a esta altura hay cierto consenso en que se cometieron muchos errores en el gobierno Bachelet II. Dicho eso, me pregunto si es que no postularla o no acompañarla en su postulación es una especie de castigo, porque una cosa es que se haya equivocado como presidenta, pero podría hacerlo bien en esta otra materia, digamos, pero porque le fue mal en un ramo, la vamos a castigar con el otro ramo, si me permite el símil. Yo creo que esto es una decisión simbólica de las que marcan a los gobiernos. Yo le voy a decir tres cosas que marcaron al gobierno del presidente Boric. El retiro de las querellas por seguridad interior del Estado todavía contra los violentistas del estallido, todavía nos acordamos. Sí, claro. El viaje de Isquia Siches a Temucuicui, todavía nos acordamos. De los indultos nos acordamos. Hay cosas que marcan los gobiernos y esto podría ser algo que marca. Ahora, en mi opinión, usted tiene razón. Puede que sí, puede que no, no lo sé, pero que hay un problema simbólico de nivel, de una profundidad muy, pero muy, muy grande, eso yo creo que José Antonio lo ve y por eso es que ha dilatado un poco la decisión para ver cómo esto se comporta, digamos. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, acá la embajadora de Nueva Zelanda dijo que Rapa Nui tenía que ser independiente, porque eso es lo que... Autogobernarse, sí, autodeterminarse. Y eso significa que tiene que ser independiente y por lo tanto está afectando la integridad territorial de Chile. Un gobierno de derecha no podría mantener ni siquiera a mediodía una persona que diga eso porque está dentro de la base de la cual se sustenta las ideas que la soportan. Entonces, con Bachelet es algo muy similar y por eso es muy complejo. Y por eso, Paola, te permíteme volver. Por eso nuestra postura es pedirle a Michelle Bachelet que retire su candidatura. Porque es una situación imposible para el presidente electo. Porque si dice que no a Michelle Bachelet, se le va a enojar la izquierda. Y si dice que sí a Michelle Bachelet, va a tener un problema con este nuevo clivaje que nos ha dado la mayoría en las últimas 3 elecciones, por lo tanto haciéndole un daño al sector. Eso es, a mi juicio, una decisión muy compleja que puede marcar al gobierno. Estamos conversando con el senador Rojo Edwards. Senador, usted dejó el Partido Republicano a fines del año 2023. Un mes después, a comienzos del año 2024, lo hizo el diputado Johannes Kaiser, candidato presidencial en esta elección, que termina fundando el Partido Nacional Libertario, entendiendo que hasta
se llaman similar y parecieran estar coincidiendo en varios puntos. ¿Usted no ha pensado en militar en el Partido Nacional Libertario o no se le pasó en todo este momento por la cabeza en algún momento? Yo tengo la mejor impresión de Johannes, tengo la mejor impresión de Arturo Esquella, tengo la mejor impresión de muchos otros líderes del sector, y eso no significa que los proyectos sean completamente similares. Yo creo que el Partido Nacional Libertario es un aporte a la sociedad chilena y tiene todo mi cariño y mi respeto, pero el proyecto que estamos nosotros trabajando se llama Partido Libertad. Pero obviamente que hay muchas similitudes que se van a ir viendo, yo creo que en el camino, pero hay muchas similitudes, sin duda. ¿Cómo se van a, cómo piensa usted que podrían, digamos, gestionarse las diferencias al interior de este nuevo Partido Libertad? Se lo pregunto porque hay tantas coincidencias con estos otros partidos y sin embargo ustedes se escinden y se deciden hacer otro, porque tienen algunas diferencias. Es como que de alguna manera no se toleraran las diferencias o cualquier diferencia se transformara en un parteaguas y requiriera entonces ir a hacer una especie de grupo aparte, ¿no? Hola, es una excelente pregunta porque va a la base de lo que nosotros entendemos como el problema político que hoy día tenemos del sistema político. A nuestro juicio, del Partido Libertad, uno de los grandes problemas políticos que existe hoy día es que los partidos no toman decisiones institucionales. ¿Por qué? Porque no tienen mecanismos de resolución de controversia. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Tienes 2 candidatos al Senado, 2 candidatos a la Cámara de Diputados, 2 candidatos a la alcaldía, 2 buenos candidatos, y no hay un mecanismo de resolución de controversia. Entonces el candidato termina siendo siempre el que es amigo del presidente o presidenta del partido. Y por lo tanto se deja fuera a personas de manera completamente injusta porque no hay una forma institucional de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la derecha en este caso? Que está lleno de gente que ha sido maltratada por los partidos de derecha porque no existió nunca una forma de resolver las controversias. Entonces usted puede hacer partidos relativamente fácil porque usted levanta una piedra en Cauquenes y hay 10 personas que fueron maltratadas sin ninguna forma razonable de decisión de una controversia, por ejemplo, de una candidatura. Usted va a Nueva Imperial, pasa exactamente lo mismo, usted va a Puente Alto, pasa exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer y que quiere hacer el Partido Libertad es que las decisiones sean institucionales y no sean del amigo o no amigo o le convengan o no al presidente de turno. Eso, a mi juicio, es la gran reforma política que tenemos que hacer. Y si usted me pregunta a mí, en vez de partidos políticos, yo favorecería para el sector, yo me refiero a la oposición, más que partidos políticos, un set de reglas conocidas y comprobables y objetivas para todos. Y punto. Por ejemplo, si usted tiene 2 buenos candidatos que estén en la oposición, que haya primaria y que no dependa si usted es amigo o no del partido tal o cual. Entonces, ahí hay un concepto que nosotros vemos en la política muy distinto y que yo le puedo decir, es una de las diferencias que tenemos con el Partido Nacional Libertario, con el Partido Republicano y con Chile Vamos. Ahí llegó a una diferencia clara que tenemos. ¿Esa diferencia es suficiente, senador, para, por ejemplo, las coaliciones van cambiando a medida que avanzan los gobiernos? Si eventualmente dentro de esos cambios de coalición se diera la oportunidad de que el Partido Libertad entrara al gobierno, ¿ustedes lo considerarían? Bueno, por supuesto, porque, a ver, tiene que darse, no lo sé. No, digamos, evidentemente, pero haciendo un poquito de ficción. No, mire, a ver, yo tengo un registro de votación que es absolutamente claro en lo que pienso. En el Senado nadie tiene ninguna duda cuál va a ser mi voto porque soy súper claro, porque yo no negocio ningún voto de nada y vaya a ver mis votaciones o pregúntele a cualquier senador. Eso va a seguir siendo así. Si el gobierno sigue las ideas de la libertad que yo conozco perfectamente bien, usted puede ver acá un libro de rojo que está acá. Ese libro es Ruta Republicana, lo hicimos cuando estaba en el Centro de Estudios e Ideas Republicanas. Contiene todas las ideas del Partido Republicano. Si usted se ciña a las ideas que siempre hemos defendido, por cierto que va a tener 100% el apoyo. Ahora, si usted dice que todas las libertades, como se hizo en el segundo proceso constituyente, pueden ser restringidas, por ejemplo, la libertad de los padres de elegir la educación de los hijos, usted puede restringirla, entonces algunos papás pueden elegir la educación de los hijos y otros no. Bueno, evidentemente con eso nosotros no estaríamos. Pero todo el mundo sabe, Matías y Paola, cómo nosotros vamos a votar y en particular cómo yo he votado, porque creo que tengo, con todo cariño, pero tengo el mejor registro de voto que usted puede tener para efectos de consecuencia en lo que digo y lo que voto. Rojo Edwards, senador de momento, independiente pero con partido en formación. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Infinita. Y cuando esté listo el Partido Libertad nos viene a contar, pero en persona, ¿vale?
De todas maneras, ahora había tanta contingencia para la cual estaba completamente preparado a conversar, así que me van a tener que invitarnos, yo creo que mañana, pasado, para que hablemos del resto de las cosas. Atento al teléfono entonces. Atento al teléfono, eso sí. Pasado no, eso sí, porque es feriado, ¿ya?